Bueno, vamos a seguir entonces en este video hablando de los fenómenos macroeconómicos, ¿sí? Puntualmente en este video vamos a estar hablando del desempleo, ¿sí? Que es otra de las variables o fenómenos, digamos, que más preocupación o que más eh, alteración, digamos, en las sociedades y lo que más es otra de las cosas que también repercute desde lo social, ¿no? No solamente es un número, ¿no? Muchas veces en la tele escuchamos, bueno, el porcentaje de desempleo, porcentaje de esto, porcentaje del otro, y bueno, realmente el desempleo es una de las cosas, de los elementos o fenómenos más nocivos, ¿sí? Que puede estar sufriendo una sociedad. Nosotros cuando veíamos inflación hablábamos de la base productiva, ¿no? De los países, ¿no? De cuando las bases productivas no pueden sostener, la base productiva de un país no puede sostener los excesos de dinero, las emisiones monetarias. Entonces, digo, el desempleo tiene un poco que ver con esto, ¿no? Si yo tengo gente desempleada, es porque algo no está funcionando con la base productiva de mi país, ¿no? Y si yo tengo que hacer trabajos del Estado, ¿no? O sea, si el Estado tiene que ser empleador y tiene que emitir al mismo tiempo base monetaria para poder cubrir, ¿sí? Esas necesidades, bueno, ya ahí estamos hablando de no sé si llamarlo distorsión, porque en realidad no es una distorsión, porque es empleo al final del día, y es algo que sucede, digamos, en todos los países. En todos los países hay empleo estatal. Es mentira que no existe el empleo estatal. De hecho, en Estados Unidos es el país número 1 en empleados estatales, ¿sí? Es el país que más emplea digamos, personas desde el Estado, ¿no? La diferencia de por ahí Estados Unidos con otros países como Argentina es que ellos tienen una base productiva muy consolidada que les permite, digamos, sostener esos niveles altos de empleo público que tienen, ¿no? Pero bueno, es muy significativo porque a veces, digo, en la tele por ahí escuchamos también muchas críticas sobre el empleo público, pero bueno, otros países lo hacen también. El problema, y como digamos son los problemas en todas las variables macro, ¿no? Es la no coordinación de políticas. No hay políticas buenas o políticas malas, hay políticas que no están coordinadas. Así que nada, solamente hago esta aclaración bueno, ¿no? Para hablar en términos generales y no puntualizar sobre nada específico. Así que bueno, volviendo al tema del desempleo, el primer teórico, ¿sí? que va a darle importancia a todo lo que es prácticamente al fenómeno, ¿no? En sí, porque hasta principios del siglo XX no había grandes problemas, no había niveles altos de desempleo, ¿sí? En las sociedades, ¿sí? Obviamente había pobreza, pero la variable de desempleo no era algo que se medía así con mucha vehemencia o con mucha consistencia, ¿no? Era como, se medía la pobreza, pero no se medía el desempleo. Entonces, la primera persona que va a empezar a apuntar a esto es un economista que nosotros ya vimos, que es neoclásico, ¿sí? Es John Keynes, que es el que va a decir, básicamente, digamos, que los costos sociales de tener altos niveles de desempleo en las sociedades generan mucho más perjuicios, ¿sí? A las sociedades y a los países. Digamos, el hecho de que nadie se ocupe de eso genera mucho más perjuicio a o sea, lo que va a decir Keynes es una mala medida es mejor que una no medida, ¿sí? Entonces, obviamente él no lo dice con estas palabras lo estoy diciendo yo para que ustedes lo puedan entender más claramente, pero bueno, él va a empezar a introducir conceptos como la importancia del pleno empleo, ¿sí? En las sociedades, y básicamente lo que va a decir, una de las cosas que va a decir es que el Estado debe estimular, ¿sí? La creación de empleo, tanto sea a través del Estado mismo como a través de favorecer el crecimiento de las bases productivas de los países, ¿sí? Porque lo que va a decir Keynes es que a todo lo que debe aspirar los Estados, ¿sí? O sea, como la máxima aspiración, debe ser llegar
a este estado de pleno empleo. Ahora les voy a compartir el PPT para que vayamos a profundizar un poquito sobre esto, pero bueno, quería hacer esta introducción porque es el primer teórico que apunta, digamos, al empleo y al desempleo, ¿no? Como cuestiones fundamentales a la hora de que la sociedad tenga respuestas a sus problemas, ¿no? A ver, vamos a compartir. Acá estamos. Bien. Bueno, lógicamente, ¿no? Keynes es el primero, a mediados del siglo XX, que, bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, un poco esto ya lo charlamos, pero para hacer una recapitulación, luego de la crisis del 30, ¿no? El crack del 29, la crisis del 30, esos grandes niveles de desempleo, es de lo que Keynes se nutre, digamos, como para hablar de las problemáticas sociales, y para hacer elaboraciones sobre su teoría del pleno empleo. Nosotros no nos vamos a meter mucho en la historia, pero sí me parece interesante que ustedes ubiquen dónde, cómo y por qué nace este tema, ¿no? Del desempleo, del análisis del desempleo como una variable fundamental a la hora de hablar de cuando hablamos de macroeconomía, ¿no? ¿Se acuerdan que también en una de las primeras clases hablábamos de la economía como ciencia social? ¿Sí? Y en parte, digamos, las problemáticas sociales se traducen, ¿sí? O mejor dicho, problemáticas sociales se tornan problemáticas económicas, y problemáticas económicas luego se traducen en problemáticas sociales también, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de empleo, desempleo. ¿El desempleo cómo se mide? ¿No? ¿Cómo sabemos cuánto es el desempleo en un país? Entonces, la forma de medirlo, ¿sí? es con una tasa, ¿sí? Todos los países tienen un sistema de medición que está como bastante generalizado, ¿sí? No es universal, digo, no todos los países miden su desempleo de la misma manera. Ustedes, uno de los puntos que van a tener que hacer para la tercera actividad es profundizar un poquito sobre esto, va a haber una consigna puntual sobre el desempleo, donde ustedes van a tener que hacer un mini trabajito de investigación, no se asusten, nada del otro mundo, pero es cierto que no todos los países miden el desempleo de la misma forma, ¿sí? Para empezar, o sea, para poder medir el desempleo, ¿sí? O sea, cuántas personas están desempleadas, tenemos como que definir, bueno, ¿a quiénes vamos a medir? ¿Qué es toda la población? ¿Qué es un fragmento de la población? Entonces, como dice acá, digo, la tasa de desempleo, ¿sí? Lo que nos va a indicar, cuando hablamos de tasa, hablamos siempre de porcentaje y de proporción, ¿sí? El conjunto de personas que, siendo económicamente activas, se encuentran sin trabajo. Ahora bien, y es aquí el kit de la cuestión, ¿cómo definimos si una persona es económicamente activa o no? Bueno, algunos países lo que van a hacer es tomar la edad de la persona, ¿sí? Una franja etaria de las personas. Otras personas van a tomar una franja etaria de las personas que están desempleadas, y además van a considerar como desempleadas aquellas que están buscando trabajo, y hay otros países que van a excluir del porcentaje de desempleo a esas personas que están buscando trabajo, ¿sí? Esto, digamos, de vuelta, no hay forma correcta o incorrecta de medir el desempleo, ¿sí? Porque ustedes, como va a explicar Carlino, ¿sí? En la parte del desempleo que van a tener que leer del libro, es muy complejo, ¿sí? Porque hay muchas cuestiones que van como pasando en paralelo, ¿sí? Hay personas que pierden el trabajo pero consiguen un empleo temporario y después vuelven a la formalidad. Hay países como la Argentina que tienen un nivel de informalidad enorme, entonces si vos te vas a basar en por ejemplo, no sé, las personas que están en blanco, ¿sí? Bueno, o sea, te va a quedar un montón de gente afuera, ¿no? Y si sumás las personas que están trabajando en la informalidad, o lo que popularmente se dice trabajar en negro, digo, también es distorsionado, porque ¿cómo sabemos la cantidad exacta en la informalidad de personas que tienen un trabajo? ¿Sí? Entonces, la realidad es que la medición del desempleo siempre es muy polémica, ¿sí? Y muy compleja, porque siempre hay personas que tienen, obviamente, ¿no? Periodistas y corrientes económicas que tienen diferencias y discrepancias
en cómo se debe abordar el desempleo. Entonces por ahí dice, bueno, el desempleo es tanto, sí, bueno, es tanto, pero ¿por qué no tomamos en cuenta esto y esto y esto? O es muy alto porque estamos incluyendo esto. Entonces siempre, digamos, es un tema que genera como polémica, entre comillas, o como mucha, digamos, mucho debate por estas cuestiones de el cómo se mide, ¿sí? Entonces, nosotros al principio yo les comentaba digamos, el concepto, ¿no? De dónde nace el concepto de pleno empleo, ¿sí? A raíz de Keynes, ¿sí? Pero la realidad que es un concepto que, a ver, porque ¿qué decía Keynes? Bueno, que ya lo hablamos, ¿no? Pero que los gobiernos, ¿sí? O los jefes de Estado deben llegar a la máxima, digamos, a tener el porcentaje, o sea, llegar al pleno empleo, ¿qué significaría? Y tener muy, muy, muy bajita, casi cero, ¿sí? La tasa de desempleo, ¿sí? Pero hay cuestiones, ¿sí? Que por ahí que no son tan, digo, esto como siempre yo les digo, ¿no? Cuando hablamos de los modelos clásicos, no clásicos, siempre estamos como hablando en escenarios ideales, y la realidad es que la tasa de desempleo sea cero es casi imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque permanentemente la gente, digamos, nacen bebés, la gente va creciendo, va llegando a edades, y siempre va a existir un porcentaje de personas que van a ingresar a la definición de población económicamente activa, ¿sí? Sobre la que ustedes van a indagar después en la actividad. Entonces, personas que por ahí este año no se encontraban, ¿sí? O por ejemplo, no sé, en el 2020, ¿sí? En el 2020 tenían, vamos a suponer que tenían, no sé, 16 años, ¿sí? Entonces, o 17 años vamos a poner. Entonces, este año, cuando cumplen 18, ya van a entrar ya son mayores de edad, entran como parte de la población económicamente activa, ¿no? Suponiendo. Entonces, esas personas que ingresan, que no es que, bueno, al otro día cumpliste años y al otro día ya conseguiste un trabajo. Vas a estar un tiempo probablemente hasta que vos consigas un trabajo. Entonces, en ese periodo de tiempo, ¿sí? La persona va a estar desempleada, ¿sí? Entonces, hay personas que por otra parte, ¿no? Y esto en paralelo y para agregar a este análisis que estamos haciendo, hay personas que por ahí llegan a los 18 años, ingresan a la facultad, y por ahí sus familias no los motivan a conseguir un trabajo, sino que digamos que por deseo propio, no están buscando un trabajo a los 18 años, ¿sí? Por ahí empiezan a los 19, por ahí empiezan a los 20. Entonces, les venía la situación de pleno empleo, de que todas las personas estén permanentemente empleadas, a medida que fue pasando el tiempo y la historia, se termina como quedando obsoleto, ¿no? Porque es como que nunca va a ser cero la tasa de desempleo si todos los años una masa de población está ingresando a la población activa. Digo, siempre vas a tener una masa de la población que va a estar desempleada, ¿sí? Indefectiblemente. Entonces, otro de los conceptos que se empezó a gestar, digamos, con el correr de las décadas, y que no tiene ninguna escuela específica, pero sí surgió a raíz de esta necesidad, ¿sí? De cubrir como que, bueno, cómo, está bien, no lo analizamos desde el pleno empleo, pero entonces, ¿cómo nos damos cuenta o cómo podemos medir si la sociedad tiene un nivel alto o un nivel bajo de desempleo, si estamos bien, si estamos mal? ¿Cómo lo medimos, ¿no? Entonces lo que se fue desarrollando a lo largo de las otras décadas es esto que tenemos acá, que es la tasa natural de desempleo, ¿sí? Está acá, que básicamente es una tasa que tiene en consideración, que analiza específicamente esto que estaba diciendo recién, ¿no? Esta masa de personas que ingresa al mercado laboral, pero no decidió todavía, digamos, qué es lo que va a hacer, si va a buscar trabajo, si no va a buscar trabajo. Entonces son desempleados, ¿sí? Entonces es una tasa natural o constante, entre comillas, ¿sí? Que los países van a tener todos los años. Entonces, si mi tasa de desempleo, ¿sí? Por ejemplo, hoy en la Argentina creo que la tasa de desempleo es 11%, ¿sí? 11% de nuestra población es considerada desempleada, ¿no? Si mi tasa de desempleo es 11%, y mi tasa natural, o sea, ¿cuál debería ser la tasa natural de desempleo? Vamos a suponer, no lo sé chicos, estoy inventando, vamos a suponer que debería ser 2%.
¿sí? ¿A qué me refiero con el 2%? Con la masa de personas que se encuentra desempleada porque está recién ingresando, ¿sí?, al escenario laboral y claramente se encuentra aún desempleada. Entonces, si esa tasa es 2% y mi tasa de desempleo es un 11%, entonces esa brecha, ¿sí?, que hay es muy grande, ¿sí?, porque es mucha más la gente que está desempleada realmente que la que podría estar como exceptuada, ¿sí?, entre comillas, ese 2%, es mucho más, ¿sí? Ahora, si mi tasa de desempleo, vamos a seguir con la misma tasa natural de desempleo de 2%, ¿sí? Yo ya sé que fijo voy a tener un 2% todos los años de personas que se van a encontrar en esta situación. Pero mi tasa de desempleo es 3%, bueno, claramente tengo un problema porque hay un 1% que me está quedando como afuera del sistema y yo no lo estoy pudiendo absorber, ¿sí? Pero no es tan grave como tener un 11% de desempleo, como tener una brecha de más de un 5%, les diría, ¿sí? No hay un consenso generalizado sobre cuál, o sea, sobre qué tipo de brecha es la ideal, ¿no? O sea, lo ideal es que la brecha sea cero, lo ideal, ¿cuál sería la situación ideal? Que mi tasa de desempleo sea 2% y la tasa natural de desempleo sea 2%, entonces quiere decir que estaríamos como en una situación de pleno empleo, ¿sí?, desde la perspectiva de Keynes, porque quiere decir que todos los que pueden estar empleados, están empleados, ¿sí? Y esa masa de personas que queda fuera porque recién está ingresando, prontamente va a poder reinsertarse rápidamente, ¿sí? Porque todos los años voy teniendo los mismos números. Entonces, los costos, o sea, cuanto mayor sea la brecha entre la tasa de desempleo y la tasa natural de desempleo, ¿sí?, cuanto más grande sea esa brecha, más costos sociales y más grave va a ser la situación de un país, ¿sí? Esto de la tasa natural no todos los países tampoco lo hacen, pero cada vez es más común, ¿sí? Ustedes van a tener una consigna, ¿sí?, sobre el desempleo, que va a tener que ver un poco con esto que estamos conversando. Pero bueno, más allá de este no es un tema muy amplio, quizás como la inflación u otras cosas que vimos, pero bueno, me gusta que, digamos, dedicarle un tiempo específico porque es algo muy importante. Y obviamente ustedes van a complementar esto con unas lecturas, voy a poner acá, van a complementar esto que vimos en el PPT con las lecturas que les voy a decir las páginas después del libro de macroeconomía. Y bueno, van a ver ahí cuando lean en el libro, van a ver que hay un montón de otros factores que se tienen en cuenta, ¿no? Carlino en un momento menciona, por ejemplo, qué pasa con los cambios tecnológicos, ¿sí? Porque a veces la tecnología, ¿no?, también es un factor fundamental en esto de la medición del desempleo, porque por ahí yo estoy teniendo un déficit de personas que necesito, por ejemplo, ingenieros en sistemas, y tengo una sobrepoblación de abogados, por ejemplo, ¿sí?, por decirlo. No me quiero meter con ninguna corporación de carrera, ¿no? Pero en Argentina pasa mucho esto de que carreras humanísticas hay mucha oferta, ¿sí? Y la demanda de otro tipo de carreras, por ejemplo, es muy grande. Entonces hay desempleo, pero en realidad no es un problema de la base productiva, es un problema de que no estoy pudiendo, digamos, rearmar mi matriz de incentivos, ¿sí?, para que las personas, más allá de su vocación, obviamente, que quiere ser abogado de pasión y de corazón, obviamente va a ser un abogado, ¿sí?, pero yo tengo que generar también condiciones e incentivos para cubrir este déficit, ¿sí?, que estoy teniendo de otras carreras, ¿sí?, por ejemplo. Pero bueno, es cierto que las cuestiones tecnológicas impactan mucho, ¿sí? Piensen en las fábricas o en las industrias, ¿no? Cuando aparece un robot que puede simplificar la tarea de 20 personas, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa con esas 20 personas? Bueno, la idea no es que queden en la calle o queden desempleadas, sino que se reinventen, ¿sí?, y puedan cubrir otros empleos, porque así, como este robot reemplaza la fuerza de 20 personas, hay alguien que tiene que manejar ese robot, o tiene que poder mantenerlo, tiene que necesitar una actualización, un mantenimiento, en fin. Digo, no es que, o sea, la cuestión del empleo, la matriz del empleo en una sociedad, es una de las cosas que más se ve afectada por la tecnología, y
porque bueno, tiene que tener esta agilidad, ¿no? Para poder reinventar los puestos de trabajo, para ser más creativo. Por eso es muy importante el acompañamiento de políticas del Estado, ¿sí? Cuando se trata de, cuando se producen estas cosas, porque, vuelvo a decir, por ahí hay empleos, hay necesidad de cubrir puestos de trabajo que no se están pudiendo cubrir porque no está el expertise, no está el know-how todavía incorporado, ni están los incentivos para que las personas también elijan esas carreras o esas profesiones o lo que sea. Así que voy a dejar el tema por acá, igual tienen una consigna en la actividad 3 para abordar el desempleo. Y bueno, chicos, nos vemos en el próximo video para seguir hablando de mitad de macro.